Reanudamos entonces la audiencia dentro del expediente 15.001-2333-000-2013, 008-3300, demandante Yair Rodríguez Pineda, demandado Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una vez ha transcurrido el receso que se concedió para la preparación de los alegatos y se ha conformado la sala de decisión que ha de escucharlos por el magistrado Félix Alberto Rodríguez Rivero y el magistrado Israel Soler Pedrosa y la suscrita. Voy a solicitarles que en la medida de lo posible se ajusten al tiempo máximo, que será de 20 minutos para cada uno, conforme la norma, pero también que se concreten en sus alegaciones a lo que fue la fijación del litigio. En el orden que indica la ley, voy a iniciar por el demandante, la parte demandada y el Ministerio Público, si a bien lo tiene, para que rinda su concepto. Inicio por el demandante. Muy amable, honorable magistrado, un cordial saludo a los demás integrantes de la sala. Efectivamente, en este estado procesal de los alegatos, este apoderado hace hincapié y ratifica el contenido de las pretensiones que se han, digamos, respecto a las cuales han elaborado 3 problemas jurídicos que tienen que ver con el beneficio de auditoría, la prueba trasladada y la prevalencia de la prueba contable directa versus los indicios en materia tributaria. Para absolver uno de los interrogantes que planteó en su oportunidad el Ministerio Público respecto de la procedencia o no del beneficio de auditoría para el impuesto del IVA, desde ya es claro advertir que por norma y como se ha manifestado a lo largo como se manifestó en el escrito de demanda, pues evidentemente este impuesto no goza del beneficio de auditoría. Lo tiene sí por mandato legal el impuesto de renta. Lo que sucede es que, como se planteó en el problema jurídico a resolver, en uno de los problemas jurídicos a resolver, especialmente en el primero, es que tiene incidencia en los términos de firmeza conforme al artículo 705-1 del Estatuto Tributario, toda vez que esa norma procedimental imperante en los procedimientos y en todos los procesos establece que el impuesto, que la firmeza de los impuestos del IVA que corresponden al mismo periodo fiscal del impuesto de renta, este término de firmeza se establece a través del que corresponde al impuesto de renta. Y es que no solamente en este proceso, sino en otros también se ha establecido, la DIAN de manera arbitraria, en mi opinión y muy respetuosamente, al arbitrio escoge el término de los 2 años cuando conviene para los intereses del Estado y en detrimento del contribuyente siempre interpreta y aplica las normas que lo fiscalizan y lo castigan tributariamente. En este caso en particular es evidente y lo reconoce la DIAN a través de su requerimiento especial en el folio 2, como se manifiesta en uno de los hechos de la demanda, que se establece plenamente la ocurrencia del fenómeno del beneficio de auditoría del impuesto de renta 2009, toda vez que el reglón 71 comparado con el reglón del impuesto de renta 2009 comparado con el reglón 71 impuesto de renta del año 2008 supera ampliamente las 5 veces la inflación causada, y esa es una operación matemática a la que se puede llegar con meridiana claridad. Y si eso no es suficiente, pues de todas maneras la DIAN ya lo ha reconocido en el documento que hago alusión, que se aportó como documentos o antecedentes administrativos del pleito que nos ocupa hoy. Entonces, se ratifica este apoderado en que el beneficio de auditoría opera para efectos de la firmeza con respecto al impuesto IVA que se está debatiendo acá, y está plenamente probado en el expediente la ocurrencia del mismo. Respecto de la prueba trasladada, se ha argumentado básicamente que nos debemos remitir a las formalidades propias del Código de Procedimiento Civil.
Esta norma establece unos requisitos para que la misma prueba sea válida, y ahí los establece el mismo Código de Procedimiento Civil, entre otros que tienen que aportarse en copia auténtica, entre otros que en la misma prueba se debe participar y con la anuencia, en este caso, del demandante, aspectos que no se vislumbran haya ocurrido en el manejo de la prueba trasladada dentro del proceso contencioso administrativo en vía gubernativa. En punto y para finalizar, de la prevalencia de la prueba contable versus los indicios, la DIAN ha establecido una fiscalización luego de que la prueba contable se haya practicado, en donde frente a la misma no hubo ninguna objeción. Los indicios se establecen a través de unas investigaciones que se hicieron incluso sin audiencia en los mismos, tomando unos testimonios en los que no se ha participado de manera directa para controvertir una prueba. De esta manera, de manera muy concreta, llenadas de la brevedad, manifiesto y reitero en este estado de los alegatos las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se deben declarar los actos administrativos que aquí se han acusado de ilegales por las anteriores razones expuestas. Muy amable. Gracias. La parte demandada es tan amable. Gracias, un cordial saludo a la sala. Ciñéndonos a la fijación del litigio y teniendo clara el primer punto de debate, cuál es la aplicación de la firmeza que tiene la declaración de renta cuando ésta tiene beneficio de auditoría extendida a las declaraciones de IVA y retención en la fuente. Somos claros, y así también lo ha manifestado la parte demandante, que el beneficio de auditoría no opera para IVA ni retención. Sin embargo, él hace uso de la firmeza que establece el artículo 705-1 respecto de las declaraciones de renta hacia las declaraciones de IVA. Respecto de este asunto, me permito indicar lo siguiente. El artículo 705, que fue adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995, dispone: los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente del contribuyente a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto a aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año gravable. Esta es una norma general con fundamento en el cual el término general de firmeza de las declaraciones de IVA y retefuente es el mismo que corresponde a la firmeza de declaración de renta del mismo año gravable. Sin embargo, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado en reiterado y recientes fallos, como el emitido el 17 de septiembre del 2014 dentro de la radicación 199-24, siendo el actor Seguridad Atlas Limitada y demandada a la Unidad Especial Administrativa de Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, señaló: el artículo 689-1 es una norma especial que concede un beneficio tributario, motivo por el cual debe interpretarse en forma restrictiva. Por tanto, si dicha norma no concede expresamente el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención de la fuente, no puede interpretarse en el sentido que pretende el actor. En consecuencia, al haberse derogado la norma que autorizaba el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, debe entenderse que el legislador limitó el beneficio de auditoría exclusivamente al impuesto sobre la renta y complementarios, por lo cual, resalto, la firmeza para las declaraciones del impuesto a las ventas y retención en la fuente opera conforme con las normas generales de los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Agrego, no se encuentra que establecen dichas normas, que son 2 años. Dentro del expediente se encuentran probados los siguientes hechos: que el 11 de septiembre del 2009 el demandante presentó su declaración de impuestos sobre las ventas del cuarto bimestre del 2009. La declaración de renta del año gravable 2009 se presentó con beneficio de auditoría de 6 meses según el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, y la firmeza de dicha declaración se produjo el 28 de febrero del 2011, hecho que no es objeto de controversia. El 7 de septiembre del 2011, la DIAN profirió requerimiento especial 202-38-201-1
4032, en el que se propuso modificar la declaración del IVA del cuarto bimestre del 2009, modificando el renglón 37 correspondiente a compras y servicios grabados y el renglón 53 relacionado con el impuesto descontable por compras y servicios grabados. El 22 de mayo del 2012 la DIAN profirió liquidación oficial de revisión 2024-120-120-3012 que confirma las modificaciones propuestas en el requerimiento especial. Dicho acto administrativo fue recorrido en reconsideración y confirmada la liquidación oficial de revisión. Teniendo este marco jurídico señalado y estos hechos enmarcados en ellos, se tiene que la declaración de IVA por el cuarto bimestre del 2009 no estaba cobijada por el beneficio de auditoría previsto en el 689-1, pues el término de la declaración cuestionada opera conforme a las normas generales, que es 705 y 714. Es de anotar que desde el año 2004 había desaparecido el beneficio de firmeza simultáneo de la declaración de renta con ventas y retefuente, motivo por el cual la IVA y retenciones se rigen por la norma general de firmeza de las declaraciones previstas ya por los artículos reseñados. Ahora bien, según el artículo 23 del decreto 4680 del 2008, el término para presentar la declaración del IVA del actor vencía el 11 de septiembre del 2009, por lo cual la declaración adquiría firmeza el 11 de septiembre del 2011, contando los 2 años que establece la firmeza general. En conclusión, la declaración del IVA del cuarto bimestre del 2009, presentada el 11 de septiembre, no está cobijada por el beneficio, por cuanto para la fecha de su presentación la norma en que se subtestaba estaba derogada. Además, el requerimiento especial, conforme lo dicho, se notificó dentro del término legal. Luego, el argumento del demandante no estaría llamado a la prosperidad. En cuanto a la prueba trasladada, en la fijación del litigio, el despacho indicó si podía ser usada dentro del proceso administrativo tributario que lleva adelante la DIAN. Es de señalar que de conformidad con sentencias del Consejo de Estado del 9 de septiembre del 2004, radicado 13860 y 17844 del 25 de junio del 2012, la Administración Tributaria está autorizada a trasladar a un expediente pruebas obtenidas al verificar un impuesto distinto al que se examina, siempre que el contribuyente haya conocido esas pruebas en el proceso de origen. Lo anterior, con fundamento en el artículo 684, la Administración Tributaria también cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el cumplimiento efectivo. Vuelve a encenderlo, es tan amable. Ya. Gracias. Siga, qué pena usted. No, tranquilo. Indicaba que, de conformidad con sentencias del Consejo de Estado, la Administración Tributaria está autorizada a trasladar un expediente de pruebas obtenidas al verificar un impuesto distinto al que se examina, siempre que el contribuyente haya conocido esas pruebas en el proceso de origen. Esta interpretación realizada por el Consejo de Estado también se origina en el artículo 684 del Estatuto Tributario, que autoriza a la Administración Tributaria para utilizar las facultades de fiscalización e investigación y asegurar el efectivo cumplimiento de las normas tributarias. Las pruebas trasladadas, como se observa dentro del expediente administrativo allegado, se practicaron en su totalidad con conocimiento del contribuyente. El acta de visita, la inspección contable y el auto comisorio, todo se hizo con atención de la contadora e inclusive del apoderado del contribuyente, el cual aquí también se encuentra presente. De ese modo conocieron las pruebas y la prueba trasladada goza de total validez. Frente a ello, me permito también hacer alusión a que el traslado no requería formalidad adicional a la verificación que las copias habían sido compulsadas del expediente donde se trasladan. La autenticidad de las copias allegadas en este caso no dependía de constancia o certificación en tal sentido, pues los documentos originales donde se compulsaron no solo estaban en poder de la misma entidad demandada, sino que el demandante tuvo la oportunidad de controvertirlas
en la oportunidad establecida para dar respuesta al requerimiento especial, donde se trasladaron todas las pruebas practicadas y sin embargo el contribuyente no hizo uso de esta facultad ni de este derecho. En cuanto a la prueba indiciaria, se indicó en el litigio si la prueba directa contable podía desvirtuarse con prueba indiciaria. Respecto a este hecho, me permito acotar lo siguiente. En materia de investigación tributaria son admisibles los medios probatorios previstos en el procedimiento civil, además de las facultades especiales que confiere la ley a la DIAN para el cabal cumplimiento de sus funciones. Así resultan válidas las pruebas documentales, testimoniales recaudadas en sede administrativa, pues corresponden a medios probatorios que autoriza la ley procesal, lo mismo que la indiciaria considerada por la demandada. Está claro que los proveedores que relacionó el contribuyente para hacer valer los costos y los impuestos descontables no recibieron pago, porque no aparece documento alguno que haya demostrado que esa erogación, que el pago recibido por parte del contribuyente hacia esos proveedores. No aparece cheques, ninguna transacción, ninguna consignación, ningún registro que permita evidenciar la realidad de la transacción. Se demostró dentro del expediente con relación a los proveedores de ese periodo que se está investigando, que fueron 6, Jaime Salveiro Aguilar Peña, Mariluz Vanegas Guzmán, Roberto Mendoza Carreño, Joana Hasbleidy Guisa Pirazán, Nérida Liliana Ospina Munza, Fernando Mora Alvira, lo siguiente. Respecto del primero, no lo conocieron en la dirección registrada, se hizo verificación por parte de la DIAN. El segundo, no existe en la dirección. El tercero, no conocen al contribuyente en mención. El cuarto, no existe la dirección. En la dirección no conocen al contribuyente o no existe la dirección. Como se observa, si yo soy un vendedor de chatarra, lo mínimo que debo tener es una infraestructura, una oficina, tener reportes de que ese es mi oficio y esa es la actividad que yo desarrollo. La DIAN comprobó a través de visitas directas en las direcciones registradas por esos proveedores que no existe infraestructura, que no existe dirección, que esos señores no recibieron ningún pago porque en los reportes de exógena no aparecen que esos proveedores hayan recibido pagos de parte del señor contribuyente Yair Rodríguez Pineda. Igualmente la DIAN realizó visitas a los tipógrafos porque como los asientos contables están basados en unas facturas, se realizaron visitas a los tipógrafos de esas facturas, encontrando lo siguiente, con relación al tipógrafo Calixto Vega Blanco, que la dirección informada en la RUT corresponde a una casa habitación, no es una tipografía. Con relación a otro tipógrafo, Ana María Lara, se encontró que la dirección reportada en el RUT no existe, allí se encuentra el Parque Milenio de Bogotá. Arnovia Marín, quien se encuentra en la presente investigación, elabora factureros de Roberto Mendoza, pero que ella misma manifestó que no tiene la elaboración del señor mencionado. Con relación a Jairo Enrique Rodríguez Maya, quien es otro tipógrafo, dice que se encontró una casa de habitación desocupada y según indagación indican que no desarrolla la actividad de impresión. Omar Alfredo Salamanca, en la dirección informada informan que corresponde a un establecimiento de comercio de otra persona y que el señor relacionado en la tipografía no trabaja allí. Como se puede observar, fueron pruebas que se recaudaron por la administración, que desvirtuaron la realidad de la transacción que ellos tenían consignados en el asiento contable. Frente a ello, me permito traer a colación el siguiente pronunciamiento que resulta apropiado para el caso.
Resulta razonable el rechazo total de las compras o servicios gravados y del impuesto descontable por compras del accionante, dado que la inspección contable dio lugar a que se constataran las facturas que por compra a proveedores le sirvieron de soporte a los asientos contables. Nótese cómo la demandada, al constatar lo referente a la existencia de las facturas que sirvieron de soporte a la contabilidad del demandante, demostró que los costos que ellas representan no puede tenerse en cuenta en la liquidación del impuesto a las ventas, dada la falta de soporte documental, desvirtuando de este modo la presunción de veracidad prevista en el artículo 746 del Estatuto Tributario. Es necesario señalar que la contabilidad debe revelar la esencia o realidad sobre los hechos económicos que ejecuta el contribuyente, constituyéndose en la prueba por excelencia en materia tributaria, al punto que la contabilidad prevalece sobre la declaración de renta cuando la declaración difiere de los asientos contables. Pero por otra parte, los comprobantes externos prevalecen sobre los asientos de contabilidad cuando las cifras registradas en esos asientos contables referentes a costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes o no tienen el debido soporte documental, por lo que no puede aceptarse el alegato del demandante consistente en que prevalecen los asientos contables frente a los documentos que le sirven de soporte. En esa medida, considero que los argumentos esbozados para acceder a las pretensiones no están llamados a prosperar. Muchas gracias. Disculpe, antes de darle, ¿quiere apagar? ¿Es tan amable? Antes de darle el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público, si a bien lo tiene, quiero que usted me precise, es tan amable, en su intervención hizo mención cuando refirió a lo relativo al asunto del beneficio de auditoría, a una sentencia del Consejo de Estado que entendí tenía radicación 2014, pero realmente no pude tomar de manera precisa el dato. Es tan amable de señalarlo de manera lenta y precisa, gracias. Sí, señora magistrada, la sentencia del Consejo de Estado es del 17 de septiembre del 2014, dentro de la radicación 7600 123 31 30 200 930 9901, entre paréntesis está pues la del Consejo de Estado, que es 19924. El actor es Seguridad Atlas Limitada y la demandada es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es un fallo muy reciente. Muchas gracias. Ahora sí le doy el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrada, señores magistrados que conforman la sala. El Ministerio Público, en ejercicio de las funciones constitucionales consagradas en el artículo 177, numeral 7, plantea el presente concepto, no sin advertir que, estudiado el tema, el Ministerio Público encontró una tensión entre dos derechos, entre los postulados que rigen nuestra función, y básicamente es la de defensa del orden jurídico y la defensa del patrimonio público. Atendiendo parámetros jurisprudenciales, el Ministerio Público resolvió esa tensión, dándole prevalencia a la vigencia del orden jurídico en la modalidad de defender igualmente la defensa de los derechos fundamentales en uno de sus atributos, que es el debido proceso. La demanda hace dos cargos básicamente a los actos administrativos demandados. El segundo cargo, voy a referirme en ese orden, violación al debido proceso, porque considera que se presentaron una serie de vicios probatorios que, confrontados con las normas constitucionales y las normas procesales, ameritan que el acto administrativo se anule. Hace referencia básicamente a que los registros contables no se pueden infirmar, no se pueden desconocer a través de la vía de los indicios, que el traslado de la prueba de las investigaciones tributarias a esta nueva investigación que dio origen a las sanciones no es válida en la medida que no se cumplieron los requisitos que el Código de Procedimiento Civil señalan para que puedan tener validez. Este es un tema
que ya ha sido objeto de estudio por parte de salas de decisión de este tribunal, que han concluido que no le asiste razón a los demandantes cuando señalan que los registros contables no se pueden desconocer por otros medios probatorios. No basta revisar el libro de contabilidad y mirar los registros que allí aparecen para tener certeza de lo que allí se dice. Es necesario que esos registros contables tengan los soportes contables que dan lugar a darle certeza a esos registros. Y en estos procesos, a través de la vía indiciaria, que igualmente es permitido dentro del procedimiento tributario, la DIAN demostró claramente que hubo maniobras para hacer elusión tributaria, que el demandante junto en una actividad de la venta de las chatarras hizo elusión tributaria, realizó una serie de maniobras que aparecen perfectamente descritas en el requerimiento especial, y al resolverse el recurso de reconsideración para darle firmeza a los actos administrativos de sanción, que hubo maniobras que llevaron a una evasión del impuesto a las ventas. En este punto, para no hacerme más largo, el tribunal ha dado su opinión en los procesos, entre otros en el 2013-622-00, en el 2013-884-00, en el 2013-685, en el que la sala de decisión es la misma que hoy está convocada en esta audiencia. Por lo que considero que, atendiendo esos parámetros y esos postulados que allí se señalaron en dichas audiencias, ese segundo cargo de la demanda no está llamado a prosperar. Me refiero al primer cargo que se hace: violación del debido proceso, porque se desconoció un beneficio en favor del contribuyente llamado beneficio de auditoría. El beneficio de auditoría, según los doctrinantes, que aparece consagrado en el Estatuto Tributario, y según los doctrinantes lo consideran, consiste en la reducción del término de firmeza de las declaraciones privadas presentadas por los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, siempre y cuando se cumplan las condiciones allí señaladas, a saber, que la declaración sea presentada oportunamente y en debida forma, que el pago de lo declarado se efectúe en los plazos que para el efecto señale el gobierno, que el impuesto neto del impuesto de renta y complementario sea incrementado con relación al mismo impuesto del año inmediatamente anterior, y que dentro del término de firmeza de la respectiva declaración no se notifique emplazamiento para corregir. Y finalmente, que los contribuyentes no gocen de los beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. Ese beneficio de auditoría igualmente aparece consagrado en forma expresa para la declaración de renta y la declaración del impuesto de IVA en el artículo 17 de la Ley 633 del año 2000, no voy a leerlo por ser un poco extensa la norma, pero me refiere a lo que allí señalado. En la parte pertinente dice: en el caso de los contribuyentes que se sometan al beneficio de auditoría, el término de firmeza aquí previsto será igualmente aplicable para sus declaraciones de retención en la fuente y del impuesto a las ventas correspondientes a los periodos contenidos en el año grabable del impuesto sobre las rentas sometidos al beneficio. Aquí se consagra para el impuesto a las ventas el mismo beneficio. Ese beneficio fue derogado posteriormente en forma expresa por el artículo 69 de la Ley 863 del 2003, en lo que hace referencia al beneficio para las declaraciones del impuesto a las ventas, conservándose para el beneficio respecto de las declaraciones de renta. En esa misma ley, en el artículo 28, ese fue derogado, les repito, por el artículo 69
de la Ley 863 del 2003. Pero en esa misma ley, la Ley 863 del 2003, se conservó el beneficio de auditoría para las declaraciones de renta para los años 2004 a 2006. Vino posteriormente la expedición de la Ley 1111 del 2006, que modificó el artículo 689.1 del Estatuto Tributario, en cuanto conservó el beneficio de auditoría para las declaraciones de renta y redujo el plazo de ese beneficio a 6 meses. Es decir, la Administración de Renta tendría que haber presentado los requerimientos dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración, so pena de que quedara en firme dicha declaración. En esa misma ley, la Ley 1111 del 2006, el beneficio de auditoría para declaración de renta se prorrogó por 4 años a partir del año gradable del 2007, es decir, la declaración de renta presentada por el demandante, que corresponde al 2009, sí está amparada por el beneficio de auditoría, tal como la misma DIAN lo ha reconocido. Sin embargo, en este punto es importante señalar que el artículo 705 del Estatuto Tributario es una norma, en mi opinión, de carácter especial y regula una situación específica, y es que su contenido establece una ventaja, digo yo, para quienes aten sus declaraciones de renta en un periodo determinado, que esas declaraciones de renta estén amparados por el beneficio de auditoría. Dice la ley, dice la norma. Artículo 701, adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo 134. Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente del contribuyente a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año gradable. Este artículo se refiere igualmente entonces a la posibilidad de que las declaraciones de venta del impuesto de venta adquieran firmeza en unos plazos similares a los de la declaración de renta. En el caso que nos ocupa, la declaración de renta del demandante fue presentada oportunamente y se acogió al beneficio de auditoría. Luego entonces, aplicando este beneficio de auditoría que estaba consagrado para ese año en la Ley 1111 del 2006, como acabé de señalar. Luego entonces, el plazo que tenía la DIAN para hacerle algún requerimiento a su declaración de renta era de 6 meses, que fue el plazo al que redujo la Ley 1111 la posibilidad de la DIAN de hacer requerimiento para que no adquiriera firmeza esa declaración de renta. Pero como la norma, el artículo 705, señala claramente que el término para el requerimiento especial para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas, que es el caso que nos ocupa, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta. La declaración de renta es del año 2009, fue presentada oportunamente, se acogió al beneficio de auditoría, así lo dice la DIAN, comillas, la declaración de renta del 2009 se presentó con beneficio de auditoría, ella quedó en firme el 28 de febrero del 2011, lo dice la DIAN en el cuerpo de uno de los actos administrativos demandados. Luego entonces, en aplicación de esta norma, la DIAN tenía el mismo plazo
para objetar la declaración del impuesto de venta del demandante al mismo plazo que se tenía para objetar la declaración de renta. Como ese plazo, en virtud de mandatos legales, fue de 6 meses, la DIAN tenía que haber requerido al demandante en cuanto a su impuesto, a su declaración de impuesto de venta, cuarto bimestre del 2009, dentro del plazo de los 6 meses. Esta es una norma de carácter especial que se tiene que aplicar y no así las normas generales a que ha hecho referencia la DIAN, artículos 705 y 714. Por eso yo decía que el Ministerio Público encontró una tensión entre las garantías de derechos fundamentales, como el debido proceso, y el patrimonio público, que no dudo en afirmar que fue defraudado con las maniobras que hizo el contribuyente. Pero igualmente el contribuyente tiene una norma legal que lo protege y que le imponía un deber a la DIAN para actuar con celeridad, con eficacia, con prontitud, que no hizo. En consecuencia, ese beneficio, esa protección que la Constitución y la ley le da a ese derecho fundamental del debido proceso, debe operar en beneficio del contribuyente. Por lo antes expuesto, le solicito a la Sala que anule los actos administrativos demandados. Muchas gracias. Vamos a hacer yo les ruego el favor de no retirarse de la sala, de la audiencia. Voy a conversar un asunto muy pequeño antes para saber si dictamos la sentencia en audiencia o lo haremos por escrito.
Reanudamos entonces la audiencia, escuchadas las alegaciones dentro del expediente 15.001-2333-0008-3300, demandante Yair Rodríguez Pineda, demandado Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La sala ha escuchado atentamente las alegaciones de las partes y considera que en este caso ha de aplicar lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 182 de la Ley 1437, en tanto cree pertinente realizar un análisis de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de la aplicación del beneficio de auditoría. Por esa razón no anunciará tampoco el sentido del fallo, sino que, como lo indiqué, notificará proferirá la providencia por escrito y la notificará conforme se ordena en la norma. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes, no es otro el objeto de esta audiencia, solamente me resta consultarles si existe inconveniente en que la audiencia sea puesta en los medios de internet, y si es de su interés dejar alguna constancia en relación con lo que ha sucedido en esta audiencia. Inicio por el demandante. Gracias, no me opongo a la publicación. Conforme con la publicación. Gracias. El Ministerio Público no encuentra ninguna objeción a esa petición. Gracias. Sin constancias de las partes, entonces el acta quedará a disposición para la firma de manera inmediata al cierre de esta audiencia. Les agradezco la asistencia, muy amables.